Bueno, ongi etorria guztioi, lehenik nami eskerrak eman hemen egotearren. Eskertu guztioi, enpresak, instituzioak, lagunak hemen zaudetenok, eskertu bereziki bereien esperientzia saltzera etorri direnak, Europa osotikan. Eta, gure zuzendari ideiaztu zaio esatea, enpresa esperientzia izango dugu Laip, Alberto Garate, baina baita izango dugu Martin Fallenberg, Austriatik datorrena, eta baita eraztu zaio bigarren zatian, bi ikasle izango ditugu, bi ikasle hori baita ere, berein esperientzia saltzen, Julen Beltran, gure ikasle horia, orantxe bukatu berri daukana, eta Gianluca Farina, Bolzanoko Unibertsitatean ikasi zuena. 10-15 minutos intentaré explicar lo que es la alternancia. No es objetivo de mi presencia aquí explicar el caso del IMH. El caso del IMH, muchos de vosotros ya lo conocéis, lo conocéis de sobra, porque llevamos, como hemos comentado, ya 15-16 años con esta experiencia. Entonces, mi objetivo es simplemente intentar explicar qué es la alternancia. El que quiere, si hay alguno que no conoce nuestra experiencia y lo quiere conocer, pues estamos todo el año aquí. Estamos dispuestos a explicar lo que sea, cuando sea. Las puertas están abiertas para todos. Entonces, mi objetivo, posicionar y explicar qué es la alternancia. Joshan ha hecho unos primeros apuntes sobre ella que intentaré profundizar. Lo primero, sencillo, ¿no? Es una modalidad de formación que reúne a tres actores, o la estudiante, la universidad y la empresa. Está claro que la alternancia es estudio y trabajo. Eso todos sabemos. Pero el problema reside en que muchos nos quedamos a ese nivel, ¿no? Alternancia es estudiar y trabajar. Alternancia es estudiar y trabajar y es muchísimo más que estudiar y trabajar. Aquí la amiga Jorina Roure empezaría a hablarnos de la alternancia justapositiva, de la alternancia copulativa, de la alternancia no sé qué. O sea, cosas raras para luego poder investigar sobre ellas. Nuestra perspectiva, nuestra visión sobre la alternancia. Por supuesto que es estudio y trabajo, pero sobre todo es integrar la empresa en el proceso formativo. Como una modalidad pedagógica, integrarlo en el proceso formativo, integrarlo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es el núcleo de la alternancia. La alternancia no es a las mañanas estudio y a las tardes trabajo. No. Es realmente generar dos espacios reales de formación, en el que tenemos dos escuelas. Tenemos la escuela de siempre y la escuela-empresa. En ese sentido, no es un modelo simple. En el sentido que hay que generar una relación, una interacción ordenada y real entre las dos realidades. Y no es sencillo porque tienen valores diferentes. Tienen intereses, lógicas y valores diferentes, ¿no? Como expongo aquí, en la escuela el saber per se tiene sentido, tiene valor. En la empresa el saber per se no. En la empresa el saber tiene valor siempre y cuando se utilice, se aplique. Y como eso, más ejemplos, ¿no? Entonces, en ese sentido, son dos mundos diferentes que integradas, juntas, aportan muchísimo. Eso es la alternancia. La alternancia no es simple trabajo, simple estudio. No. Es integrar los dos sistemas en un único sistema. En ese sentido, quizás se generan, aparecen, actores que son clave en el proceso formativo y que quizás en el sistema tradicional, en teoría, también tienen peso, pero luego en la realidad no tienen tanto peso, ¿no? El papel del tutor, el tutor de empresa, el tutor de escuela, cómo se implica en el proceso formativo. El proceso de tutorización propio del sistema, del modelo, es clave. Es clave. Parte del éxito del sistema es que tengamos un proceso de tutorización bueno, sistemático y que coordine los sistemas. Bien. Bueno, no voy a extender quizás demasiado. La alternancia lleva implícito el concepto de competencia. Bolonia, ¿no? Todos hablamos de Bolonia. Bueno, ¿cuál es la base? La base, en el núcleo, ¿qué está en el núcleo? En el núcleo está que tenemos que establecer sistemas
que permitan el desarrollo real de la competencia del alumno. Hasta ahora lo importante eran las asignaturas. Con todo el cambio, la asignatura no tiene sentido si no es que responde a una competencia. Entonces, todo título, todo diploma parte de las competencias que tiene que desarrollar la persona, el alumno o la alumna. En ese sentido, la alternancia, la competencia exige acción, exige contextos reales en el que combinar conocimientos teóricos, en el que interactuar con otros, en el que comunicar, en el que resolver problemas. Exige generar contextos en los que seamos capaces de integrar diferentes conocimientos y aplicarlos en la realidad. Ahí reside la importancia de las nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje, de estudios de caso, problem-based learning, etc. Bueno, pues lo que la alternancia hace es establecer, facilitar entornos reales para poder integrar, para poder interactuar, para poder resolver problemas, para poder comunicar, en definitiva, para poder desarrollar realmente la competencia. Eso es lo que permite la alternancia. Josian ha comentado en la introducción, permite superar contradicciones entre saber y la competencia, la teoría y la práctica. Bueno, integra, posibilita el aprender lo que no se aprende en un contexto escuela tradicional, conocimientos tácitos, ¿no? Y luego permite diversificar las metodologías de enseñanza-aprendizaje. Bueno, ¿qué es lo que ofrece? Ofrece condiciones, da la oportunidad de dar sentido a los aprendizajes del alumno. Al alumno da la oportunidad de estudiar en la escuela, de aprender la teoría, de adquirir conocimientos y luego darle sentido a eso en la empresa. Eso es lo que permite la alternancia. Rompe con la confrontación estudio-trabajo, escuela-trabajo, para unirlo en un único sistema y para obligar a los dos sistemas a que interactúen y busquen objetivos comunes, que al final es lo lógico, ¿no? Estamos estudiando para integrarnos en una realidad. Pues, ¿qué menos que esas dos sistemas interactúen? Porque al final el objetivo final es el mismo de los dos. Bueno, y luego la lógica dice que permite adquirir un título, adquirir una experiencia profesional sólida, y la alternancia también permite o tiene en cuenta la demanda de las empresas de desarrollar profesionales a su medida. Muchas veces confundimos este concepto porque muchas veces nos preguntan, ¿no? Pero eso no está demasiado limitado. Es decir, estáis formando una persona para una empresa. Cuidado. Le estamos dando a esa persona la capacidad de resolver problemas, la capacidad de dirigir proyectos, la capacidad de comunicación, la capacidad de trabajar en equipo con otros, con ingenieros, con no ingenieros. Le estamos dando, o estamos permitiendo el desarrollo de todas esas competencias transversales que son las importantes. Para luego tener movilidad, tener capacidad de aprender a lo largo de la vida. Eso es lo que le dará al alumno, a la persona, a la alumna, la capacidad de cambiarse y de gestionarse su propio desarrollo formativo. Bueno, hasta ahora lo que he dicho yo, ¿no? ¿Qué dicen, no? Luego vamos a ver experiencias reales, pero ¿qué dicen otros también, no? Pero Luis ha hecho mención a la Comisión Europea. Bueno, pues la Comisión Europea en su día creó un grupo de expertos externos, autónomos, al que le pidió, dentro de lo que es la iniciativa New Skills for New Jobs, una iniciativa que intenta acercar el mundo académico y el mundo profesional y ver cómo se integran mejor. Entonces, pide a un grupo de expertos externos, autónomos, pues su opinión. Este grupo de expertos presenta en el año 2010 New Skills for New Jobs Action Now. ¿No? Dice muchas cosas, pero entre otras dice lo siguiente, ¿no? Que los sistemas de educación y formación y el mercado laboral todavía
tienen una concepción lineal de la formación. Es decir, primero me formo, educación primaria, secundaria, luego voy a la formación profesional o voy a la universidad, luego termino eso, empiezo a trabajar, luego me retiro. Una concepción lineal de lo que es el aprendizaje. Bueno, pues ahí está claro que la alternancia permite romper eso. Permite romper esa linealidad y en ese sentido pues aporta bastante, entiendo yo, a lo que es el concepto de aprendizaje a lo largo de la vida. Es decir, cómo rompemos con esa linealidad e integramos nuevas formas de aprendizaje. Por otra parte, también dicen que los empleadores no están solo interesados en conocimientos académicos, en cualificaciones de formación profesional, están pidiendo otras muchas competencias transversales actitudinales. Y también dice que los jóvenes se quejan muchas veces de que no están preparados para el mundo del trabajo, cuando empiezan a trabajar, que no tienen habilidades de trabajar rápido, que no tienen capacidades para analizar y organizar información compleja, para coger responsabilidades, bueno, para enfrentarse a la crisis, para gestionar el riesgo, para tomar decisiones, para la acción. No, pues los jóvenes se quejan de eso. Estos expertos dicen que los jóvenes se quejan de eso. Bueno, ¿en dónde reside el problema? El problema reside en que seguramente realmente no estamos desarrollando competencias, estamos desarrollando conocimientos. Y por último, dice que el desarrollo de competencias clave exige nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje, nuevos métodos diferentes a las tradicionales. En este sentido, también dice que el aprendizaje a través de la experiencia es uno de los modelos más eficientes de aprendizaje. Eso lo dice la Comisión Europea y un grupo de expertos. En ese sentido, dice que las empresas tienen que jugar un papel más activo, permitiendo a los alumnos espacios reales de aprendizaje, espacios para desarrollar proyectos reales, problemas reales, y hace mención, en este caso, a la formación profesional dual, como un sistema adecuado y de éxito. Bueno, nosotros podemos corroborar aquí y lo vamos a ver, que la formación dual no solo es éxito en la formación profesional, que también es éxito a nivel universitario y en la formación superior. Bueno, vamos a ver, está claro que la alternancia es un fenómeno educativo y social en crecimiento en el contexto europeo, lo vamos a ver hoy. Y algo muy importante, ¿no?, que es una realidad contrastada a nivel europeo, con resultados exitosos, demostrables e integrada en Bolonia. Nuestro SELIMH está integrado en Bolonia desde el año 2004. Desde el año 2004. Y para terminar, básicamente la alternancia es eso, es un modelo pedagógico, y así lo entendemos. Y entendemos que el debate de la alternancia se tiene que plantear desde ahí, desde la pedagogía y desde nuevos modelos de aprendizaje. Pero, por supuesto, tiene otras incidencias que son claves. La alternancia como vía de generación de empleo de calidad y la alternancia como vía de anticipación de la edad de inserción al mundo laboral. Básicamente, tenemos dos problemas en la actualidad. Tenemos una crisis real, una crisis económica importante, que ya lo estamos arrastrando 2-3 años. Pues, Francia, por ejemplo, ha identificado la alternancia pues, como una vía o como una herramienta positiva para generar empleo, porque está demostrado que a través de la alternancia la inserción laboral es mayor que el sistema normal. Eso está demostrado en Francia. La nuestra es una experiencia pequeña, pero en Francia la alternancia se aplica en todo el Estado. Y los resultados de Francia demuestran que la inserción laboral es mayor. Entonces, está siendo una herramienta eficaz, impulsada por Francia, Alemania, etcétera, para generar empleo, con la conciencia y con la realidad demostrada de que luego es un empleo de calidad. Pero luego, otro problema que tenemos a la vuelta de la esquina. Hace 4 o 5 años, el problema aquí era de que las empresas no tenían personas cualificadas. No.
El reloj generacional está, por cada 10 personas que se retiran, 6 se incorporan al mundo del trabajo. 6 están en este entorno, por lo menos. ¿La alternancia es una solución? Ni mucho menos es una solución. Ni mucho menos es una solución, ¿no? Pero aporta su grano de arena, puede aportar su grano de arena. Es decir, adelanta la inserción laboral y además, sin sacrificar en ello las competencias, que es lo importante. ¿Qué es lo importante? Adelanta la inserción laboral. Nuestros alumnos desde los 20 años están trabajando, están cotizando, están generando derechos de paro, están generando derechos de vacaciones, tienen 20 años y ya están en el mundo real, ya están trabajando. Y el detalle importante es que eso no va en contra de su cualificación, todo lo contrario, todo lo contrario. Está en el mundo laboral y asegurando su desarrollo competencial, su desarrollo personal y profesional. Esto es lo que tenía que decir.